transformación digital en las universidades, cómo nosotros ya no necesariamente tenemos que hablar de una transformación digital en todos los casos, sino que en casos de cierta madurez digital, estamos hablando ya de una evolución de lo digital que se conecta más allá de la compra, digamos, ¿cierto? De sistemas y que se relaciona directamente con el quehacer universitario y el horizonte de desarrollo, digamos, institucional que puede tener cualquier institución de educación superior. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco sobre esto. Para empezar, denme un segundito. Ok. Para empezar, quisiera contarles un poco sobre el trabajo que hacemos en Highland y la experiencia inmensa que tenemos precisamente en el mundo de la educación superior. Nosotros somos una organización ya con más de 30 años en el mercado, o nacimos en los Estados Unidos, hoy en día tenemos una operación global y estamos desde hace varios años posicionados en el cuadrante mágico de Gartner como líderes en plataformas de servicios de contenido. Y vamos a estar hablando un poquito más del contenido y los datos. En este momento tenemos más de 170 soluciones diferentes rodando en más de 1,000 instituciones de educación superior en el mundo. Y somos una organización que tiene un portafolio bastante amplio, si bien tenemos claro que nos dedicamos a la gestión de contenidos, nuestro portafolio es bastante amplio y tenemos varios productos. Algunos de ustedes seguramente han escuchado sobre Homebase, que es el más utilizado de nuestro portafolio en universidades, pero también nosotros somos propietarios de Alfresco, que cada vez más estamos viendo está siendo atractivo para algunas universidades, ¿cierto? Yo no voy a hablar tanto de marcas ni de producto, sino más del impacto que tienen de verdad estas decisiones inteligentes que tomamos en términos de eh, federación y gestión de nuestros contenidos, gestión inteligente de nuestros contenidos. Algo muy importante cuando hablamos de contenidos es entender cómo los datos como activo importante de una institución educativa, están, digamos, llenando una cantidad de sistemas core que nos gustan. Entonces allí siempre pensamos en nuestro ecosistema digital. ¿Qué está pasando y qué nos permite operar desde lo digital en las universidades o centros de educación superior? Algo importante aquí es cómo podemos conectar todo. Para esto nosotros tenemos más de 500 integraciones nativas desde nuestras plataformas de servicios de contenido que facilitan en algunos casos digamos, términos incluso de click and point, estas integraciones con algunos de los sistemas más populares o que más gustan en la educación superior, ¿cierto? Entonces tenemos alianzas con varias marcas de software que básicamente lo que nos permiten es permitirle, valga la redundancia, a nuestros clientes manejar mejor sus datos y sacar mayor provecho de todos estos activos que tenemos en la información, ¿cierto? Que vamos recogiendo en educación superior, que nunca para. Esta es la agenda para hoy. Vamos a hablar un poco del papel que tiene la plataforma de servicios de contenido dentro del ecosistema digital. Vamos a hablar de los desafíos y las tendencias que observamos en la industria. Yo me voy a proyectar un poquito más hacia el 2023, si bien vemos que estas tendencias se mantienen en algunos casos dentro de lo que veíamos en 2022. Y luego vamos a hablar un poco del impacto que tienen las plataformas de servicios de contenido en la transformación digital universitaria, ¿ok? Entonces, yo quisiera empezar un poco con una anécdota que me llama mucho la atención. En abril del 2020, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, estaba presentando los resultados del primer trimestre, del primer quarter, digamos, de Microsoft para ese año. Recuerden, estamos hablando de los inicios de la pandemia y no sabíamos en realidad, nadie tenía idea de hasta dónde iba a ir esto. Cuando él está haciendo esa presentación, dice lo siguiente: en los últimos 2 años hemos hecho compras o adquisiciones de software y nuevas tecnologías que no se pueden comparar con lo que acabamos de hacer en los primeros 3 meses de este año, o sea, abril del 2020.
Y eso me parece muy interesante porque en ese momento, estábamos iniciando la pandemia, él se refiere a cómo se hizo una adquisición tan importante de tecnologías. Y quiero que nos quedemos un poco con esas palabras de lo digital, cómo la adquisición digital transforma o no. Y que empecemos a pensar un poco en esa palabra digital, no como un sustantivo o una cosa, ¿cierto? Algo que se puede comprar, que se instala y se implementa, que es como conocíamos por mucho tiempo la transformación digital, sino conectar todas estas decisiones inteligentes que hacemos en términos digitales con la operación misma y ese horizonte de desarrollo institucional que yo mencionaba al principio. Y por esto me gusta muchísimo hablar de transformación digital en estos términos que son los de la consultora Educause en Estados Unidos. Voy a leer. El proceso de optimizar y transformar las instituciones desde sus operaciones, dirección estratégica y propuesta de valor a través de cambios profundos y coordinados en la cultura, fuerza laboral y apropiación tecnológica. Entonces, lo que vemos cuando hablamos no solo de transformación digital, sino de una evolución de la transformación digital, es que las universidades hoy en día, dentro de sus desafíos, están llamadas a ser digitales, a que lo digital se convierta en una cualidad y no necesariamente a pensar en cuál es el siguiente sistema que voy a adquirir, sino hasta dónde este sistema me ayuda a crecer y alcanzar las metas y enfrentar los desafíos que tiene mi institución educativa. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias que están marcando en este momento la educación superior en el mundo y que, o sea, no escapa América Latina de estas tendencias? Entonces, lo que tenemos es un mundo bastante diverso. Como lo venimos escuchando hace varios años, nos estamos moviendo cada vez más en un contexto VUCA o VICA, como lo llaman algunos, un contexto que es volátil, cambiante todo el tiempo, que nos ofrece grandes retos. En este momento, por ejemplo, en términos macroeconómicos a nivel global, sabemos, estamos enfrentando grandísimos retos. ¿Y esto qué trae para la educación? Algo que empezó durante la pandemia, digamos, se hizo más fuerte durante la pandemia, aunque ya hablábamos de esto desde el 2018 en el Foro Económico Mundial, es el tema de la hibridación de los programas educativos, ¿cierto? Cómo las universidades pasaron de un contexto en el que la mayor parte de sus programas, si bien había educación a distancia desde hace mucho tiempo, pero la mayor parte de sus programas se daban dentro del claustro académico de manera presencial y cómo los cambios en la economía, una economía que hoy en día es digital, y las instituciones de educación superior no escapan a eso, cómo hoy en día estos cambios ya después de la pandemia se convirtieron en algo obligatorio, ¿cierto? En un imperativo para las instituciones y entonces hablamos de la educación líquida o de los currículos adaptativos, ¿cierto? Hoy en día tenemos unos usuarios de la educación superior que si bien están muy concentrados en la generación Z, una generación de nativos digitales, también está dándonos oportunidades de atraer personas que ya están integradas a la fuerza laboral y que por esos cambios tan rápidos que ocurren en la economía y la industria global están obligados a mantenerse al día. Eso que el Foro Económico Mundial en el 2018 y 2019 llamó la necesidad imperativa del upskilling y el reskilling de la fuerza laboral global. Aquí hay una gran oportunidad para las universidades y estamos viendo que desde los nanodegrees y los currículos adaptativos y lo que se llama educación líquida se está dando, se está llevando a cabo. Esto es una tendencia, es un desafío para la educación más tradicional, pero yo creo que también presenta grandes oportunidades. Lo segundo que estamos viendo en las universidades, y seguramente algunos de los que están participando hoy ya lo están viviendo, es que tenemos una mayor apropiación, hemos perdido el miedo a el tema de las tecnologías de realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual, ¿cierto? Entonces ya algunas universidades incluso están haciendo sus primeros pinitos aquí en América Latina en términos del metaverso. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, es algo que está evolucionando, pero en estos dos ámbitos, si bien son muy importantes y tienen gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes y en lo pedagógico, no necesariamente es
el único lugar donde necesitamos que haya una apropiación importante de las tecnologías de una manera muy coordinada con el desarrollo de la universidad, sino en algo que nosotros llamamos el campus digital. Y aquí es donde nos vamos a centrar en adelante porque este es nuestro, digamos, hábitat de trabajo dentro de las tecnologías que desarrollamos en Highland. Entonces vamos a hablar de gestión de contenidos muy enfocada en el día a día, en el back office y en la experiencia de todos esos grupos de interés de la universidad que si bien pensamos el más importante son los estudiantes, también queremos que impacte de manera positiva todas las decisiones que tomamos en lo digital, que impacte de manera positiva a docentes, a colaboradores administrativos e incluso a nuestros proveedores. Entonces, vamos a hablar un poco de los desafíos que están conectados con estas tendencias. Vemos 4 desafíos grandes para América Latina en el 2023. El primero es mantener ese éxito de los estudiantes, eso que se llama Student Success. Si en otras industrias se habla tanto de Customer Success, en educación superior definitivamente nuestro cliente principal son los estudiantes. Estamos hablando de algunos países en América Latina que han visto impactada la retención de los estudiantes durante y posterior a la pandemia. Universidades que hoy en día también por temas de política de los ministerios de educación en algunos países o por decisión propia están más interesadas en revisar esos indicadores o indicadores de diversidad, igualdad e inclusión, ¿cierto? Y cómo le podemos nosotros desde los programas híbridos y los programas virtuales también a los estudiantes darles esa percepción de avance y de que están, digamos, dentro de un proceso educativo que si bien no es tradicional, es motivante, es exitoso y los invita obviamente a mantenerse dentro del sistema educativo. El segundo gran reto es la solidez financiera. Venimos de momentos difíciles durante los cuales, estoy hablando obviamente de nuevo de la pandemia, las instituciones educativas a todo nivel eh, lograron mantener a los jóvenes y a los niños conectados en sus clases. Tuvimos este heroísmo de los docentes de las instituciones educativas que no pararon de trabajar con los medios que tenían en ese momento cada universidad y la mayor o menor, digamos, rapidez que se le haya podido dar a brindar estas soluciones, los sistemas educativos se mantuvieron, digamos, encendidos y se mantuvieron activos durante la pandemia. Y esto lo que ha traído es mucho, digamos, una gran inversión en tecnología que se hizo en muy poco tiempo en muchas universidades. También vemos que las universidades se llenaron de parches, digamos, de silos de información, de pequeños sistemas legados que solucionaban cosas muy precisas y que si bien en ese momento nos estaban ayudando a mantener la operación, no necesariamente es lo que nos va a permitir la escalabilidad en el futuro. Entonces hay un imperativo en ese momento para crecer la matrícula en muchas universidades. Lo escucho todo el tiempo cuando me siento con directivos de TI de diferentes universidades en América Latina. Estamos hablando de cómo un desafío es poder atraer a más estudiantes y no solamente a estudiantes de mi región o de mi país, sino también a estudiantes internacionales desde la internacionalización misma de los currículos y los programas. Cómo esto nos va a permitir generar mayor rentabilidad al entender que nuestro entorno de trabajo no es solamente el físico, sino que hay grandes posibilidades en la educación virtual y obviamente a transformar, y ojo, quiero ser muy cuidadosa al usar esta palabra, pero creo que es pertinente dentro del contexto que nos invita hoy a reflexionar y es cómo se está transformando la visión del negocio educativo. Y no estoy hablando del negocio educativo alejado de la academia y la calidad, sino de eso que permite que las universidades sean rentables y se sostengan en el tiempo y puedan tener un gran impacto sobre la sociedad, que es una de las razones de ser de la educación superior, ¿cierto? Y esto también nos lleva al desafío del posicionamiento y la reputación en términos de investigación, liderazgo académico, obviamente, y políticas de sostenibilidad que nos lleven a tener universidades cero papel o donde se haga un uso más sostenible, por ejemplo, del manejo del papel como tal y la creación futura de
de mayor cantidad, digamos, de repositorios en papel, ¿cierto? Entonces, algunas de esas inquietudes que ya muchas universidades venían trabajando siguen siendo desafíos en este momento y lo van a hacer para el 2023. Y voy a cerrar un poco con el tema de competitividad, porque hoy en día ya vemos universidades que están muy preocupadas por hasta dónde sus currículos están actualizados y están generando una verdadera empleabilidad o posibilidades de empleabilidad en sus egresados. Cómo podemos entregar a través de lo que decíamos antes de los currículos adaptativos y los nano degrees, credenciales alternativas que además podamos entregar a través de programas virtuales, haciendo uso de tecnologías de blockchain y obviamente de cómo eso que durante muchos años llamamos internacionalización en casa o internacionalización overseas, hoy en día es una internacionalización de programas, ofertas educativas y obviamente de esos currículos. ¿Okay? Entonces, esto está siendo, digamos, enfrentado por las universidades en América Latina a través de la apropiación de diferentes tendencias tecnológicas. Vemos que estas tendencias tienen gran impacto en la operación de una universidad y en su rentabilidad, y estas son, digamos, tendencias que se pueden alcanzar y atender a través de la gestión de los contenidos o de la inclusión de una gestión inteligente de los datos y los contenidos dentro de mi ecosistema digital. El primer tema es la hiperautomatización. Y cuando hablamos de hiperautomatización, estamos yendo un paso un poco más allá en términos de madurez digital, y lo que observamos es que si bien la automatización de procesos o el manejo cierto de flujos de trabajo nos permitía solucionar y optimizar procesos puntuales críticos que enfrentaban los estudiantes, que tenemos en contratación de docentes, etcétera. Hoy en día estamos dando un paso más adelante y ya hablamos de cómo la inclusión de diferentes tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías robóticas o de RPA nos permiten ir un paso más allá y no solamente optimizar el tiempo de nuestros colaboradores, sino también permitir liberar tiempo de valor para que las personas en las instituciones educativas puedan dedicarse a esas tareas que de verdad requieren una resolución compleja de un problema que atañe a un ser humano, a un estudiante o a un profesor, ¿cierto? Entonces, vemos cómo esta mezcla de diferentes tecnologías nos puede llevar a la hiperautomatización, no solamente en términos de estoy entrando en la onda de la hiperautomatización, sino en términos de cómo esto puede impactar la operación de la universidad, todo lo que ocurre en el back office y obviamente que está conectado con la experiencia de todos los usuarios de la universidad, ¿cierto? Luego estamos hablando de la importancia que está tomando el bajo código. Si durante la pandemia muchos equipos de TI en las universidades se vieron obligados a desarrollar sus propios sistemas legados, hoy en día, por la aceleración que tienen los cambios y los desafíos en educación superior, estamos viendo que las universidades se están volcando hacia el no reinventar la rueda y implementar servicios de gestión de contenidos que nos invitan a pensar en este mantra o en esta palabra muy poderosa que es la importancia de la adaptación. Cuando hablamos de evolución, que es inherente además al desarrollo humano y al desarrollo de las especies, estamos hablando de que la adaptación al medio es muy importante. Y desde, digamos, la transformación digital y la evolución digital, vemos que hoy en día, para una institución de educación superior, adaptarse a las nuevas características y circunstancias del mercado educativo, es muy importante que tenga salidas a producción más rápidas, que pueda ganar flexibilidad e interoperabilidad. Y por eso los sistemas de gestión de contenidos nos permiten desde las integraciones nativas, por ejemplo, integrarnos con esos sistemas core que funcionan ya bien en las universidades, pero que pueden ser lentos o estar desconectados, e integrar estos sistemas optimizándolos. Nos permite además brindarle a ese ecosistema digital mayor flexibilización a través de la federación de los datos
y esto nos hace básicamente ganar interoperabilidad y alcanzar eso que es tan importante en este momento, que es la posibilidad de escalabilidad de proyectos. Es como las decisiones que yo tomo hoy no son decisiones de compra o adquisición de sistemas o tecnología, sino decisiones que están alineadas con mi transformación y horizonte de desarrollo digital, y como esta adquisición que yo hago hoy, esta apropiación de tecnología que yo hago hoy, es una inversión en realidad al mediano y a largo plazo. Y entonces cuando hablamos de nuestras plataformas de gestión de contenidos, estamos hablando básicamente de esto, de plataformas que crecen contigo de manera transversal y te permiten ir desarrollando tu madurez digital a lo largo del tiempo. Y quiero terminar esta parte con los temas de infraestructura ágil. No voy a entrar muy a fondo en el tema de la nube, pero sí quiero que reflexionemos un poco antes de entrar a la carne y algunos detalles más sobre la gestión inteligente de contenidos, de cómo nosotros podemos pensar que nuestro ecosistema digital es el resultado de soluciones y de decisiones planeadas que, de nuevo, vuelvo a repetirlo, están alineadas con el plan de desarrollo institucional y con el horizonte de desarrollo. Y aquí lo que queremos es que todas estas cosas que ya están funcionando en nuestros ecosistemas digitales se disparen y se disparen de manera ágil y podamos brindar esa escalabilidad y ese crecimiento y esa evolución de una manera coordinada, alineada de nuevo con la universidad, pero también con posibilidades de crecimiento y como de tener un resorte en el tiempo que nos permita optimizar esas inversiones que hacemos en determinados momentos. Y aquí vuelvo a la anécdota del inicio del CEO de Microsoft, Satya Nadella, en la cual Gartner, la consultora Gartner, que nosotros seguimos mucho en Highland, nos invita a cómo podemos nosotros pensar en nuestra madurez y desarrollo digital como una evolución que me lleva a pasar de tener adquisiciones o de tener desarrollos digitales a ser digital, a que lo digital sea parte del ADN universitario, no parte única, sino una parte fundamental de todo ese engranaje universitario que obviamente siempre debe estar guiado por el servicio a la comunidad y por la calidad académica y la investigación. Entonces, ¿qué encontramos? Las universidades están buscando para este año y para el 2023 ventajas competitivas, una mejor experiencia del estudiante, y vamos a ver en el 2023 que esto se traduce no solamente en una mejor experiencia del estudiante, sino en lo que nosotros llamamos la multiexperiencia, cómo todos mis grupos de interés pueden tener una muy buena experiencia, y esto no solamente impacta en los procesos. Ayer precisamente estaba hablando con algunas universidades que me encuentro visitando y hablábamos mucho de los procesos, y me parecía interesante que nos volcáramos un poco a pensar no solo en el proceso, sino en cómo los procesos y los trámites en las universidades, sean grandes o sean pequeños, impactan la vida de las personas y de esos grupos de interés que son parte del hábitat o del ecosistema de una universidad, ¿cierto? Y esa es una verdadera evolución de la educación superior en términos digitales. Entonces, aquí vemos una cantidad de cosas que podemos hacer a través de las plataformas de gestión de contenidos, que van desde la inclusión de diferentes tecnologías como RPA, hiperautomatización, pero también a temas de impacto como la integración de los ecosistemas digitales, la gestión inteligente de contenidos, el alcanzar esa agilidad en nuestros proyectos, en nuestra infraestructura, pero también, obviamente, en tener una analítica de datos mucho más pertinente y eficiente, y algo que para estas nuevas generaciones nativas digitales, para usar términos de Mark Prensky, es el acceso ubicuo, es la posibilidad y el impacto que tiene en mi vida poder solucionar mis trámites del día a día desde cualquier dispositivo electrónico a cualquier hora. Entonces,
vamos a hablar un poquito más de cómo funciona esto de las plataformas de servicios de contenido dentro de un ecosistema tecnológico de la universidad. Y seguramente un ecosistema de ustedes, de las personas que nos acompañan, puede verse más o menos así. Estos son algunos de los sistemas core que más se utilizan en las universidades hoy en día. Tenemos la LMS, súper importante para tener nuestros contenidos. La mayor parte de las universidades tienen hoy su ERP, su HCM, el CRM cada vez tiene mayor importancia y obviamente los sistemas de gestión de estudiantes o SIS, que son tan importantes y que vemos que en América Latina cada vez tienen mayor impacto en la operación de las universidades, ¿cierto? Algunos de estos, bueno, la mayoría tienen alianza con nosotros, por ejemplo. Pero, ¿qué observamos? En general, estos ecosistemas se ven muy diferentes en cada universidad. Algunos han tenido un desarrollo muy planeado a lo largo del tiempo, especialmente aquellos que empezaron apropiaciones digitales importantes desde antes de la pandemia. Para aquellos que les llegó la pandemia y no estaban tan maduros digitalmente en ese momento, lo que vemos es que hubo una explosión de sistemas legados que generó muchos hilos de información y en América Latina lo que hemos observado para este año, para el 2022, es que en promedio las universidades, estoy hablando de América Latina desde México, incluyendo todo el Caribe, hasta la Patagonia, pueden tener en promedio 120 sistemas, entre sistemas legados y sistemas core. Esto nos ha permitido operar, esto no es malo ni bueno, pero sí definitivamente nos genera gran cantidad de datos y en la mayor parte de los casos cambio de aplicaciones o de aplicativos por parte de esas personas que están en el back office y que todavía son parte de la resolución de problemas o la gestión de estos trámites. Lo que encontramos es aplicaciones desconectadas que cumplen cada aplicación per se cumple con un papel muy importante, pero está desconectado del resto de la información. Esto genera redundancias, esto genera que de repente en la realidad universitaria donde tú tienes un estudiante hoy, pero es muy común que ese estudiante mañana sea profesor de la universidad o sea un contratista o de repente tienes un profesor que no solo es profesor, sino que también es estudiante de un posgrado o de una maestría, en fin, es una complejidad grande que hay en la manera en que todos estos papeles o actores de la educación superior se entrelazan y cómo muchas veces por enfocarnos solo en el proceso y no en los datos como tal y en las personas que sufren o son impactadas por estos datos y contenidos, podemos generar demasiada redundancia, ¿cierto? Esto hace que las infraestructuras sean pesadas. Esto hace que no podamos tener la interoperabilidad y la escalabilidad deseada. Entonces, ¿cómo entran las plataformas de servicio de contenidos a trabajar dentro de tu ecosistema digital? Lo primero es que nosotros no pretendemos, acá tenemos una encuesta, discúlpenme, que les invito a ir llenando mientras me escuchan, pero decía que nosotros no pretendemos para nada reemplazar lo que ya funciona bien en la universidad. La gestión de contenidos no tiene que ver con, mira, deja de usar este o esta marca y entonces adquiere esto que te va a solucionar todo. No, nosotros en realidad nos dedicamos a la gestión inteligente de todos esos contenidos que están en todos esos sistemas que ya te gustan y que funcionan muy bien en tu universidad o tu institución de educación superior. Y lo que nosotros hacemos es complementar esas tecnologías actuales que funcionan y ayudarles a ganar, disculpen, ayudarles a ganar agilidad en todos estos procesos, visibilidad de la información y de cómo esa información fluye a través de un trámite, generando trazabilidad, que también es importante, y la trazabilidad no es llenarme de 1000 versiones del mismo documento o de este contrato importante con un proveedor o de este acuerdo interinstitucional de investigación, sino generar una trazabilidad de ese documento y su evolución dentro de un trámite o un proceso crítico. Y obviamente hacerlo dentro de un entorno que me garantice la seguridad de mis datos, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos?
una de las maneras de hacerlo es que nos integramos a todos sus sistemas más importantes, sus sistemas de gestión de estudiantes, su ERP, sus sistemas, perdón, de gestión de capital humano, sus sistemas o soluciones de gestión de la vida del estudiante, su LMS o su sistema de gestión de los contenidos y el aprendizaje, y obviamente el CRM, entre otros y muchos que a veces son desarrollos propios de las universidades. Entonces, esto lo que permite es que a través de conceptos que pueden sonar como muy básicos, pero para nosotros en gestión de contenidos son fundamentales, a través de algo que llamamos la carpeta única electrónica, sea del estudiante, y recuerden que este estudiante va a evolucionar dentro de su vida en la institución, de la carpeta del docente o de la carpeta única del colaborador administrativo, acá no aparece, o de la carpeta única del proveedor, de cualquiera de estos grupos de interés de la educación superior, yo pueda generar una única versión de la verdad a través de un expediente, perdón, un expediente 360, que en el caso del estudiante lo que permite es mejorar su experiencia, ¿ok? ¿Y cómo mejoramos esta experiencia? Conectando todos estos contenidos dentro de un único expediente y una única verdad, y incluirlos dentro de o integrarlos a tus diferentes sistemas y poder unir y conectar tanto esos datos con estructura como aquellos muchos que aún forman parte de los trámites en las universidades en general, datos sin estructura, y así optimizar no solo el manejo de los datos y los procesos mismos, el impacto que estos procesos mismos tienen en términos de tiempo y de eficiencia, sino también lograr optimizar todo tu ecosistema en la medida en que hay una única verdad, y una única verdad que simplemente vas a extraer de ese lugar en cualquier momento y para las personas que lo requieran. Cuando nosotros hablamos de esto y de esa única verdad, ¿quiere decir que todo el mundo va a tener acceso a toda la información? Sí y no. En realidad, de esto lo que se trata es que hay algo muy crítico que tenemos en las universidades, y es información o datos de carácter privado y que deben ser protegidos, ¿cierto? Datos de nuestros usuarios, tanto clientes externos como internos. Como esa única versión de la verdad, yo voy a recibir para este trámite que debo solucionar, por ejemplo, en admisiones, solo esas piezas de información que son requeridas para mi trabajo y que no necesariamente son las mismas, si bien vienen del mismo expediente único del estudiante, no necesariamente son las mismas a las que va a tener acceso, por ejemplo, una funcionaria psicóloga del sistema de bienestar universitario o bienestar estudiantil, que obviamente tiene que tomar decisiones o seguir procesos con estudiantes que pueden incluir temas, por ejemplo, de salud física o mental. Entonces, lo que estamos hablando es de cómo con la federación de la información logramos también proteger a las personas y generar mejores impactos a través de esos trámites y esos procesos que requieren a lo largo de un ciclo del estudiante y de una vida universitaria que desde la prospección, durante las admisiones y registros y durante toda la vida del estudiante está llena de trámites. Una vida donde este estudiante y estas generaciones requieren que esos trámites se lleven a cabo a través de un campus digital, y que cualquiera de estos trámites que yo debo llevar a cabo en las diferentes áreas de la universidad los pueda hacer incluso desde una ventanilla única de servicios, por ejemplo, como es el caso que vemos en muchas universidades. Y aquí es donde nosotros nos movemos muy bien, aquí es donde las plataformas de gestión de contenidos logran conectar todos tus sistemas core que te encantan, optimizando los mismos, pero además dándote la oportunidad de crecer de manera transversal a lo largo del tiempo y de optimizar tu inversión, ya que desde la misma plataforma vas a tener herramientas o capacidades desde la captura hasta la automatización e hiperautomatización de procesos, gestión de casos, aceleradores, digamos, de procesos a través de las integraciones nativas que tenemos, etcétera. Y esto básicamente redunda en la vida
y los trámites que tenemos a través de nuestra interacción en el mundo de la educación superior. Ya para terminar, quisiera hablar solamente del impacto, por ejemplo, que la gestión de servicios de contenido tiene cuando se hace de manera, digamos, eficiente, puede tener en este indicador tan importante que es la experiencia del estudiante. Entonces, desde la investigación se han identificado estos 4 elementos que son los que para los estudiantes, digamos, tienen mayor influencia en su satisfacción dentro de ese ecosistema educativo. El primero es el ambiente conducente al aprendizaje. Como yo no solamente tengo unos accesos fáciles y eficientes a los contenidos universitarios, sino que me siento motivado para estar dentro del sistema educativo. Y de repente una gran motivación para un estudiante es poder desarrollar o solucionar sus trámites y sus necesidades a un clic desde su teléfono, por ejemplo, y ganar más tiempo para dedicarse a estudiar. Ese sería un ejemplo. El otro es el acceso digital continuo a la información. Los estudiantes y estas generaciones necesitamos, o sea, tanto la generación Z, nativa digital, como nosotros los que seguimos preparándonos a lo largo del camino, nos seguimos educando, necesitamos tener un acceso digital continuo a la información, ¿cierto? Esto genera gran satisfacción porque nos facilita la vida. Una experiencia personalizada del aprendizaje. Aquí en este segundo punto, la gestión de contenidos no tiene un papel tan directo, pero sí la tiene en las 2 primeras que mencioné y obviamente en la más importante y la de mayor impacto, que es que el estudiante quiere sentir que la institución tiene un compromiso serio en atención a lo largo del camino del estudiante y esto traducido en términos de acceso ubicuo a esos trámites que pueden ser de gestión misma de los contenidos en términos administrativos, pagos a proveedores, certificaciones de todo tipo que requerimos hacer, visados o firmas digitales, gestión de los docentes, contrataciones de estos docentes catedráticos y temporales que causan tanto volumen de trabajo en ciertas épocas del año, evaluación continuada de los docentes o profesores, asignaciones de categorías salariales y trámites de estudiantes. Son muchísimos, como veíamos antes, pero voy a mencionar solamente toda esta cantidad de trámites y procesos que tenemos en admisiones y registros, temas de ayuda financiera y obviamente titulación. Cómo desde estas decisiones digitales y desde el volvernos cada vez más digitales, podemos acompañar a ese estudiante desde el momento en el que lo atraemos, que está buscando en qué universidad estudiar, en dónde poner, digamos, sus sueños, hasta o durante todos sus trámites y su vida como estudiante y obviamente llevarlo a un futuro donde no solamente acceda a una muy buena empleabilidad, sino que siempre tenga un muy buen recuerdo de su experiencia mientras pasó por la educación superior o durante, digamos, sus estudios de posgrado. ¿Okay? Y ya para terminar, solamente quiero compartir con ustedes esta frase del vicerrector de educación de la Universidad Georgetown. Me encanta porque él habla, él está en esta charla hablando de qué es lo que ha pasado en realidad después de la pandemia. Y él llega a esta conclusión. La clave es que estamos en un momento en el cual transitamos de donde hemos estado por 20 años. De decir que tenemos una subpoblación de estudiantes que necesitan cambiar para adaptarse a nosotros, hacia repensar quiénes somos para adaptarnos a ellos. Esta es una gran oportunidad que las universidades tienen y un gran desafío es entender que poner al estudiante en el centro hoy día no es solamente un término pedagógico o que tiene que ver con cómo compartimos los contenidos y con la calidad educativa. Hoy en día está directamente relacionado con la satisfacción del estudiante y con cómo desde nuestras decisiones digitales podemos ayudar a que esa vida del estudiante sea presencial, sea en un programa híbrido o sea en un programa completamente remoto, sea satisfactoria, conducente al aprendizaje, pero además fácil en el día a día y desde los trámites. Me encanta compartir esta información con ustedes hoy. Quisiera saber si hay algunas preguntas. Les recordamos a todos que pueden levantar la manito por intermedio del Zoom para habilitarles si prefieren hacer, digamos,
la consulta, digamos, de forma oral, que a veces es hasta más dinámica, ¿no? Olga, gracias por tu presentación, ha sido muy buena tu presentación. Yo Gracias. tengo una pregunta que nos hace aquí por el chat. También recordarles que todas las personas que nos hagan sus preguntas van a estar participando en el sorteo de un paquete de firmas electrónicas que vamos a estar dando. Así que para animarlos un poquito a que hagan esas preguntas, ¿no? Tenemos una pregunta de Marcelo que nos pregunta, ¿cuál es su percepción respecto al rol que deben tener las universidades para acompañar al estudiante posterior a su vida estudiantil? Me refiero en su vida profesional. ¿Qué tecnologías o plataformas recomienda? Yo creo que desde las buenas decisiones que estemos tomando en términos generales en, en nuestros ecosistemas digitales y cómo los vamos transformando y los evolucionamos, yo creo que muchas de las tecnologías que ya pueden tener las universidades funcionan muy bien. Yo creo que algo que nos encanta a todas las personas es sentir que somos importantes, ¿cierto? Que somos tenidos en cuenta. Y yo aquí veo que hoy en día tecnologías como las de RPA funcionan muy bien en términos de mantener estas conversaciones y seguir conociendo cómo se transforman estas necesidades y estas, digamos, anhelos, porque yo creo que cuando uno piensa en la educación, siempre tiene como un anhelo, un sueño detrás, ¿cierto? Antes de tomar la decisión de ingresar a un programa. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. Yo creo que más allá de una tecnología o la otra, se requiere que esas decisiones que tomemos estén impactando o cuando definimos este proceso en el que vamos a capturar la atención de ese estudiante egresado y vamos a mantener el contacto con ese estudiante, hagamos un uso muy inteligente de esos datos que tenemos. Es que ya tenemos entrada a su vida, cómo nos mantenemos ahí presentes, ¿cierto? Y vigentes. Y yo creo que aquí más importante que las tecnologías mismas es cómo a la hora de tomar esas decisiones en esos procesos de comunicación, ponemos en el centro al estudiante o egresado y le hacemos sentir que es importante para nosotros. Tenemos también a Evelyn que nos comenta, excelente, gracias por compartir, muy clara, concisa y sin desperdicios. Muchas gracias, Evelyn, por tu comentario. Gracias. Bien, tenemos a Brenda que nos dice, nos hace la pregunta, dice, ¿y este sistema puede ser aplicado a colegios o institutos de igual manera? Súper. Qué buena pregunta. Muchas gracias. Sí, yo creo que la gestión de contenidos es algo que tiene impacto en cualquier ámbito educativo. De hecho, nosotros trabajamos con varias industrias, ¿cierto? Pero en el ámbito específico de la educación tenemos varios clientes de institutos en América Latina, algunos incluso, perdón, públicos que han logrado grandes optimizaciones de sus procesos a través del uso de las plataformas de gestión de contenidos de Highland, ¿cierto? Nosotros contamos o trabajamos con varias organizaciones. Quisiera solamente mencionar, por ejemplo, al SENA en Colombia, que es bastante grande, pero también organizaciones o institutos que no necesariamente son tan grandes, ¿cierto? Y que han entendido que darle ese valor a la gestión del contenido impacta todos los otros sistemas y todas las áreas de operación de la universidad. En términos de educación básica y media, tenemos varios clientes, pero creo que ese todavía es un ámbito en el que las instituciones poco a poco van a entender el valor de la gestión de contenidos. Lo que quiero decir es que sí es utilizado, tenemos varios clientes, en general redes de colegios, por ejemplo, o redes de instituciones educativas públicas como tenemos con el gobierno de Puerto Rico, pero creo que nos falta como crecer un poco más en ese ámbito y entender que no solamente la información es importante en términos de seguridad y en términos comerciales, sino en términos del impacto mismo que podemos tener sobre las personas.
Muy bien, tenemos a Miriam que nos pregunta, en su experiencia, ¿qué pasos se deben de seguir para seguir integrando estas herramientas, modelos académicos a una institución que tiene parte de este ecosistema, pero se da cuenta que le faltan más? Claro, yo creo que es muy importante iniciar con un assessment, como con una evaluación de dónde estoy, cuál es mi nivel de madurez digital, dónde estoy hoy. Y ahí yo siempre invito a hacer un ejercicio que es muy antiguo, ¿cierto? Del mundo de la gestión y de los proyectos, pero me parece importante integrarlo en estos procesos de assessment y es como cuando yo entiendo dónde estoy hoy, puedo también pensar, ok, ¿y dónde están mis anhelos o mis proyectos para futuro? Entonces, entender dónde estoy hoy y tener mucha claridad sobre el plan de desarrollo institucional. Me parece que es fundamental. Y desde allí yo creo que es importante entender que la evolución digital toma tiempo, ¿cierto? Entonces, no querer hacerlo todo en un solo momento, sino invertir en capacidades y sistemas que me permitan irme transformando poco a poco a lo largo del tiempo de manera eficiente y garantizando que el retorno de la inversión sea importante para la institución. Pero más allá de todo eso, cómo yo tengo como centro de mis decisiones y de mis proyectos el impacto que esto va a tener sobre esos diferentes actores del sistema educativo. Entonces pensaría en eso, tener muy claro dónde estamos, tener muy claro hacia dónde queremos ir, con qué contamos y entender que esto va a tomar tiempo y que no hay transformación digital mejor que otra. Lo que hay es instituciones educativas diferentes y cada una, dependiendo de sus recursos y de sus planes de desarrollo, va a poder ir tomando esas decisiones a lo largo del camino. Y aquí quiero cerrar con algo. A veces sale un sistema que está de moda y decimos, ay, yo vi que esto funcionó en esta otra institución y yo lo voy a adquirir. Yo creo que ahí hay un gran error. Yo creo que cuando lo que hacemos es lo contrario, ¿dónde está mi ecosistema digital hoy? ¿Cuáles son las necesidades de mi institución y la proyección que tiene mi institución? Y sobre eso, ¿cuál es la inversión más inteligente que pueda hacer, no solo para solucionar estos desafíos y estas prioridades que encuentro hoy, sino pensando en mi roadmap de desarrollo, en mi plan a mediano y largo plazo? ¿Cómo podemos hacer inversiones digitales y apropiaciones con todo lo que implica una apropiación digital de esas tecnologías, impactando a las personas, pero pensando en que esas son inversiones a largo plazo? Tenemos más preguntas. Tenemos a Fabiola que nos pregunta, ¿cómo podemos asegurar la identidad del estudiante a través de la plataforma de estudios? Desde el rol docente, ¿cómo podemos ayudar? ¿Me puedes repetir, por favor, que se me perdió un pedacito al principio? Sí, no hay problema. ¿Cómo podemos asegurar la identidad del estudiante a través de la plataforma de estudios? Y desde el rol docente, ¿cómo podemos ayudar? Ok, esa es una pregunta súper interesante, especialmente porque hoy en día tenemos todos estos temas de protección de los datos, ¿cierto? Además de seguridad, de cómo podemos asegurar los datos. Yo creo que es muy importante en el caso de instituciones que ya son muy grandes y que tienen infraestructuras muy pesadas, no solamente pensar en cómo los sistemas de gestión de contenidos muy fácilmente se pueden integrar a tus sistemas de seguridad o de firma digital, por ejemplo, ¿cierto? O de seguridad de identidad, sea a través de reconocimiento facial o de huella. Yo creo que más allá de eso es cómo nosotros, entendiendo el papel que tiene el registro único 360, estamos también apuntándole a mayor seguridad de esos datos, además porque las plataformas de servicios de contenido de Highland te garantizan esa seguridad y está demostrado que son incluso más seguras y aquí voy a cerrar la idea que los sistemas a veces propios, porque se vuelven pesados. En cambio, cuando tú adquieres una plataforma de servicios de contenido que ya te está garantizando esa seguridad y que se está integrando a tus sistemas core, lo que estás ganando es proteger esa información del estudiante, conectarlo a estos sistemas que te permiten la identificación de ese usuario, pero además mantener la información segura. Hay un ejemplo muy interesante que está ocurriendo ahorita en instituciones de educación superior en Estados Unidos y en Europa, y es que
Antes nos preocupábamos por la seguridad de los datos de los usuarios, pues porque manejamos, por ejemplo, información financiera, ¿cierto? De esos usuarios en los procesos de admisiones y de registro. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, esa preocupación va más allá porque lo que estamos viendo en temas de ransomware, por ejemplo, es grandes retos para proteger los procesos de investigación y los papers de investigación que ustedes saben que hoy en día por temas de calidad de la investigación y de normas internacionales, en muchos casos, se ubican en repositorios abiertos, ¿cierto? De diferentes tipos, hay varios en el mundo. ¿Cómo podemos mantener esos datos? Yo creo que el paso más allá, además de la gestión de contenidos inteligente, el siguiente paso para algunos que ya tienen demasiados datos y están muy pesados es definitivamente la nube. Y esto lo estamos viendo en varios gobiernos en América Latina y en instituciones educativas, especialmente medianas y grandes, que se han dado cuenta que estar en la nube es de hecho más seguro, ¿cierto? Entonces, creo que fue una respuesta muy larga, pero la pregunta era compleja, lo ameritaba. Gracias. ¿Tenemos Bien. más preguntas? Sí, tenemos 3 preguntitas más. Vale. Roberto Carlos nos pregunta, ¿se debe pensar en el horizonte de la enseñanza? ¿De aquí para adelante sería virtual y ya no presencial? Esa es una pregunta muy compleja. Y Roberto, sabes, yo tiendo a pensar que cada vez vamos a ser más híbridos y más virtuales. Quisiera pensar que la educación presencial siempre va a tener un lugar, pero hacia donde se están moviendo las cosas, creo que el futuro de la educación y el presente es digital. Y eso irremediablemente nos va a llevar a que cada vez más y más programas sean completamente virtuales o por lo menos híbridos. Ahora, eso no tiene que ir en contra de la calidad. Podemos pensar que puede tener un gran impacto en términos de poder llegar a más personas que están de repente en lugares remotos y tienen dificultades para acceder a una universidad, ¿cierto? Pero sí, definitivamente es difícil entenderlo cuando has sido un educador como yo de tantos años, pero sí, creo que hacia allá vamos. Muy bien, tenemos una pregunta de Evelyn. ¿Cuál es el camino inicial para una universidad empezar este trabajo para lograr una experiencia estudiantil óptima? Su primer consejo. Fantástico. Vuelvo al tema del assessment. Saber dónde estamos, cuáles son los dolores en los trámites de nuestros estudiantes. Y aquí te quiero compartir, Evelyn, una anécdota del director de TI de Georgetown Community College. Él tuvo un proceso de transformación digital muy reconocido en Estados Unidos, pues digamos como de mucho impacto. Y en alguna entrevista a él le preguntaban, después de todo lo que has hecho, que de hecho él lo hizo con uno de nuestros productos en gran parte, con Homebase, ¿qué viene a futuro? Y él decía, o cómo tú descubres cuál es el siguiente paso. Entonces él decía que él tenía una práctica. Estamos hablando de unos campus muy grandes, ¿cierto? Entonces él una vez a la semana se iba a caminar por el campus y donde veía más de 4 personas como en una fila, era, venga, se acercaba y preguntaba, ¿por qué están haciendo fila? Ah, es que estábamos esperando que nos autoricen este trámite para hacer uso de los objetos deportivos, qué sé yo, para dar cualquier ejemplo. Entonces allí él decía, ahí yo ya sé cuál es mi siguiente proyecto. Entonces, como tú ves, y traigo a colación este ejemplo porque está muy enfocado en los dolores de las personas. Y obviamente, como tú lo dices en tu pregunta, nos interesa mucho esa experiencia óptima del estudiante. Entonces, yo creo que en la medida que le solucionemos la vida al estudiante manteniendo la fortaleza académica, porque esto no va en contra del rigor académico, ¿cierto? Y de lo que se requiere para generar impacto cognitivo y aprendizaje, digamos, de calidad. Yo creo que eso no está en discusión cuando hablamos de lo digital, pero sí creo que en temas de back office, de los trámites, es mucho lo que podemos hacer
y también optimizando la manera en que los contenidos llegan e interactúan con los estudiantes, así como mejorar un poco, Evelyn, en temas de análisis de data que nos permita mantener a los estudiantes no solo informados de su proceso, sino también motivados. Entender y anticipar qué está funcionando y qué no. Muy bien, Wilmer de la Universidad de Domingo Savio nos pregunta, ¿cómo hacer que los docentes se motiven para estar actualizados en la pedagogía y la innovación tecnológica educativa? ¿Qué se requiere actualmente? Yo creo que tenemos mucho trabajo para hacer en temas de gestión del cambio. Tenemos que motivar a los docentes, a veces de generaciones un poquito anteriores. Yo me incluyo ahí, yo soy de una generación de esas, pero ¿cómo podemos desde lo positivo y estos grandes impactos subir a esos profesores al bus? Y yo creo que hay unos temas de pedagogía interna y de nuevo esta palabra de gestión del cambio que son muy importantes, y muchos de nuestros partners tecnológicos como Nexo IT, que muy amablemente me han invitado hoy aquí, seguramente los pueden guiar a la hora de descubrir esas necesidades, ¿cierto? Y de avanzar en las decisiones que tomen. Pero yo creo que es un tema muy complejo y que siempre debe acompañar cualquier decisión de apropiación de tecnologías que hacemos en las universidades, cómo subimos al bus, especialmente a los docentes, sin dejar a nadie atrás, y también dándole espacio a aquellas personas que son más reticentes al cambio, porque es que el cambio es difícil para todos, ¿cierto? Entonces, aquellos que son más reticentes al cambio, buscar esos mecanismos que nos permitan de una manera amable e incluyente acercarlos a la tecnología y descubrir que la tecnología no va en contra del rigor académico, como yo mencionaba antes, ni del aprendizaje, todo lo contrario. Nos permite explorar con mayor profundidad mejores maneras de aprender y de impactar la vida de la gente. Bien, tenemos una última pregunta aquí de Paul, que dice, como un comentario, tengo 28 años de experiencia en instituciones educativas, es el momento, y la pandemia lo demostró, Sí. de apuntar a la educación virtual usando los medios digitales. La educación presencial se va a mantener, pero la curva de utilización tiende a decrecer en el tiempo. ¿Es la evolución natural la educación acorde a los tiempos que vivimos? Sí, mira, y de nuevo, esta es como una apreciación muy personal, ¿cierto? Porque yo lo veo desde mi papel como educadora, no solamente como una persona que acompaña procesos de transformación digital, sino porque en Highland queremos que estos procesos sean de gran impacto en la educación, de un impacto positivo. Yo quiero pensar que no va a desaparecer jamás esos espacios de educación presencial, pero la verdad no creo que eso sea tan factible y tan sostenible. Hoy en día tenemos preocupaciones, nos lo indican las ODS de Naciones Unidas. Hay grandes preocupaciones, no solamente en términos del planeta y del desarrollo humano, sino del impacto que los aprendizajes pueden tener sobre las personas y de la sostenibilidad del planeta. Y yo creo que el que entendamos que si lo hacemos muy bien, pensar en una educación híbrida o completamente virtual en el futuro. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar en los siguientes 10 años, pero creo que lo vamos a ver cada vez más. Yo creo que si logramos mantener en el centro a las personas y a los procesos educativos con alta calidad, vamos a lograr que funcione muy bien. Y definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice James, creo que se llama, y es que la educación va a seguir siendo un estandarte del desarrollo humano, y esperemos que sea desde lo digital o desde lo híbrido, siga impactando de manera positiva no solamente a las personas, sino a sociedades enteras. Muy bien, Olga, creo que vamos a dar finalizadas las Muchas gracias. consultas. Igual, de todas maneras, acabamos de dejar una pregunta al aire para ver si están interesados en que los podamos contactar. De todas formas, les recordamos nuestros canales de contacto. Es muy simple, por vía mail. Tenemos el correo de ventas de NexoIT, que es muy sencillo, es ventas
nexoit.com.uy. Nos pueden mandar cualquier consulta que quieran por allí, que la vamos a estar resolviendo, y si no la sabemos se la vamos a preguntar a Olga, que es nuestra especialista y ha demostrado que conoce muy bien la materia. Así que, bueno, les dejamos ahí la pregunta, por favor, para que nos respondan. Y bueno, vamos a estar sorteando, como les dije, el paquete de firmas electrónicas entre todas las personas que hicieron sus consultas, y las que hagan también puedan estar participando. Así que bueno, muchas gracias, espero que tengan una linda jornada en el día de hoy, donde quiera que estén, y bueno, muchas gracias Olga por tu presentación, y bueno, muy felices de haber compartido. Un gran abrazo, Roiner, a todo el equipo de Nexo IT, a todas las personas que tan amablemente nos han acompañado hoy y me han hecho preguntas tan interesantes. Solamente un comentario, Roiner, cortito. A través de nuestro partner Nexo IT van a recibir un manual de roadmap digital para que puedan evaluar su madurez digital en el momento. Creo que es muy útil y es una herramienta que creo que les va a servir independientemente de cuáles sean sus decisiones en el futuro. Un gran abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos.